Hoy te quiero mostrar cómo estoy desarrollando uno de los sistemas del fondo de inversión que ahora estoy automatizando completamente. Lo que ha cambiado en estos años es que cuando tienes muchos sistemas de trading, aquí hay varios sistemas de trading en un hilo, toma unos años de entender uno completamente. Y ahora ya tengo la posibilidad con los nuevos avances en ChatGPT, inteligencia artificial, de programar temas muy complejos en una computadora para realizar lo que yo antes hacía a mano. Entonces quiero mostrarte la lógica detrás de uno de estos sistemas. Esto es un sistema que, esta es una interfaz súper sencilla, entonces por eso quiero mostrártela. Básicamente lo que hace es cuando una acción, aquí está un ejemplo, cuando una acción abre muy alto, tiende a caer. Depende qué tan grande sea la empresa. Las empresas muy grandes, las de capitalización grande se llaman, tienden a no saltar mucho, es decir, no abren el día con un hueco muy grande. Son más deficientes, las pequeñas sí. No es raro ver en las pequeñas saltos gaps, se llaman gaps, de 30, 40, 50, 60, 100, 300%. Entonces, ¿qué es lo que hace alguien que hace trading de gaps? Es espera que abra el mercado muy alto y luego vende la acción y espera que cierre el día más bajo. Esto es altamente estadístico. Es decir, vamos a tomar cientos o miles de transacciones, lo cual antes era muy difícil, pero hoy en día ahora es fácil, se me facilita mucho para tomar la decisión de dónde poner la parada, cuándo tomar ganancias, por ejemplo. Entonces, te voy a dar un ejemplo de algo que estaba testeando en este momento desde el 2018 al 2000 hasta el día de hoy. En Nasdaq, New York Stock Exchange, Amex, que tenga una apertura, un gap mayor a 30%, con una capitalización de 100 millones de dólares. ¿Cómo se veían esas transacciones? Y aquí está el resumen. Hemos tenido en ese periodo de tiempo casi 2000 gaps. La media es 44, es decir, la acción abrió 44% más alto que el día anterior, con un volumen de 3.65 millones de acciones, 22 millones el momento de abrir y antes de mercado 3.65 millones en volumen. Pero esto es lo interesante de todo este sistema, es que puedes ver con mucho, mucho detalle qué pasa el primer minuto. Aquí está el primer minuto, cayó 0.59% en promedio. En media. 5 minutos cayó 1,18%. Los 15 minutos caen estas acciones 2%. 30 minutos casi 3%. En 60 minutos casi 3%. Y luego sube un poco más. En el día 2, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo. Al primer minuto cae 0.50. Entonces es importante entrar el primer minuto, como puedes ver, inmediatamente. Y esperar que cierre el día eh, con un menos 1.2%. Parece que el mejor momento para cerrar es a la hora. Y todo esto se hace en programación. Entonces, todos estos datos que ves, todos estos parámetros, se pone en un sistema de trading. Tenemos la media, tenemos el promedio, que no es lo mismo. Mira cómo cambian los datos, ¿no? Si es que tú ves el promedio es 79%, casi 80% de la apertura, cuando la media es 44%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunas que son tan grandes que modifican el promedio. Pues usamos la media también. Vamos a ver la media para tenerlo más claro. Entonces, la capitalización son empresas muy pequeñas en el mercado de valores. 354 millones de dólares es muy pequeño. Son empresas chiquitas. Y el alto, después de que abrió, se creó un alto de casi 7% en el día uno y 5% en el día 2. ¿Por qué el día 2 también es importante? Porque cuando se abre esto, en el segundo día a veces también vuelve a pasar algo así. Entonces, muchas personas no hacen trading del día uno, sino del día 2 para tener mejores. Pero mira, las probabilidades de que cierre en rojo en el día 2 es 54%. En el día uno es 62.87%. Y esas estadísticas son suficientes para hacer dinero. El problema con este sistema, obviamente no es perfecto, es que necesitas un broker y al menos $45,000 para abrir una cuenta de un broker especializado que te permita, te preste las acciones a corto plazo para que tú puedas hacer short o venta de la acción apenas se abre. Este
Esto es del tipo de trabajo que hago todos los días. Mucha gente me pregunta, ¿qué es lo que haces? Es esto, diseño. Hoy en día estoy diseñando sistemas. Puedes ver aquí cómo se ha comportado en los últimos 12 días el precio de la acción. Ah, por ejemplo, aquí abrió este día y volvió a subir. No fue un buen día. Aquí pasó algo parecido. En este día, hace ya, una semana, abrió y cayó. Las acciones cayeron inmediatamente. Entonces, eso es un buen día. No siempre se gana, ¿no? Obviamente. ¿Qué más puede ser interesante para ti? Bueno, hoy en día lo que hago es tomo toda esta información, lanzo a ChatGPT, por ejemplo, y le digo, crea en base a toda esta data, quiero que crees la estrategia para mí. Y te da a optimizar la estrategia. Te dice, deberías entrar cuando el mercado abra, poner la parada en tanto porcentaje, etcétera, etcétera. Y a eso, y este tipo de sistemas es basado en estadística, ¿no? No todos los sistemas son así. De hecho, este es muy raro que yo utilice un sistema de estos, pero es un ejemplo de un sistema fácil de entender. Básicamente estás viendo el historial de qué pasó con un sistema con estas características y empiezas a entrar en acciones que se parecen con la esperanza de que estos patrones continúen.